Amén. Para comenzar con el culto en esta mañana, lo vamos a hacer cantando las estrofas del himno 625. Cristo, yo quiero honrarte. 625 o 24. A ver. 624. Entonces. 624, sí. Cristo, yo quiero honrarte. Cristo, yo quiero honrarte. Me van a disculpar que estoy un poco ronco, así que no están muy firmes. Tienen que estar firmes. Cristo, yo quiero honrarte. Tuyo es todo mi ser. ¿Cuál hijo he de imitarte al cumplir mi deber? Mi vida te consagraré, ya no quiero ofenderte más. La honra te daré, tú la gracia me otorgarás. Si en lo oscuro voy, tú me alumbrarás. Si solo yo estoy, a mi lado irás. Aunque la vida aquí llena es de pesar, siendo obediente a ti, puedo disfrutar. Cristo, yo quiero honrarte. Tuyo es todo mi ser. ¿Cuál hijo puede imitarte al cumplir mi deber? Mi vida te consagraré, ya no quiero ofenderte más. La honra te daré, tú la gracia me otorgarás. La Biblia es verdad, siempre alumbrará. Donde haya oscuridad, luz encenderá. Y al que quiere ver, le dará saber. Y así podrá entender más de tu poder. Cristo, yo quiero honrarte. Tuyo es todo mi ser. ¿Cuál puede imitarte al cumplir mi deber?
consagraré. Ya no quiero ofenderte más. La honra te daré, tú la gracia me otorgarás. Tu mensajero sé en cualquier lugar y darte a conocer. Quiero predicar, hablarles de tu amor y de tu perdón, mostrándole, Señor, tu gran salvación. Cristo, yo quiero honrarte, tuyo es todo mi ser. ¿Cuál puede imitarte al cumplir mi deber? Mi vida te consagraré. Ya no quiero ofenderte más. La honra te daré, tú la gracia me otorgarás. Amén. El versículo de introducción lo vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 31, que dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Amén. Meditando en este versículo, nos vamos a postrar para orar. Y el hermano Rubén, ahí está el micrófono, nos va dirigiendo la oración. Hermano Rubén, por favor. Oremos. Oh bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo. Te agradecemos por estar aquí en este momento, los padres, honrando tu nombre porque es un día consagrado a ti. Y debemos santificarlos como parte de los mandamientos. Acuérdate del día santo, el sábado para santificar. Guárdanos, Señor, entonces del mal y desobedecerte. Ayúdanos cada día ser obedientes, especialmente Jesús, tú lo dijiste, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces tú eres nuestro gran ejemplo. Y tú cada sábado ibas a la sinagoga a estudiar la palabra y enseñar, a sanar. Es un día también dedicado a los que sufren, a los pequeños. Bendígame, mi hermana, que oye tu palabra. Perdona sus pecados. Dale la unción de sus santos. Amén. Y también a nosotros para oír la palabra y también gozarnos de ella. Y bendiga al resto de hermanos, todo el mundo, donde estén, a la hora que estén, que también están reunidos para orar con nosotros. Bendiga a los que sufren, los enfermos, sánalos, Señor, de acuerdo a su voluntad y también a la fe de ellos. Todo te lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Bien, hermano, feliz sábado para todos. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Que el poder de su Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Y que hayamos venido con un corazón dispuesto no solo a escuchar, sino también a poner en práctica lo que aprendemos. Bueno, ahora damos paso a los niños que tendrán su participación y que todo sea para gloria y honra de Dios. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su rema será.
estrellas que brillan son los niños que le aman. Son tesoros que adornan al Rey Señor. En gloria de Dios vamos a cantar manos pequeñas pegones. manos pequeñas tengo listas, una lengüita sin saber, dos orejitas escuchando voz infantil. En la aurora de mi vida a seguir, pronto estoy, ¿cuál es mi deber? Ojos pequeños tengo abiertos para mirar más de Jesús. Tengo dos pies pequeños que andan rumbo de Jesús, todo soy en la aurora de mi vida a seguir, pronto estoy, ¿cuál es mi deber? Un corazón pequeño y débil, mi alma entera para él. Toda mi vida es consagro, cual pobre pequeñito fiel. De Jesús todo soy, en la aurora de mi vida a seguir, pronto estoy, ¿cuál es mi deber? Que haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Agradecemos a los niños por su participación y que realmente sea como dice el himno, ¿no? Que en la aurora de sus vidas sean de Jesús. Cuando está comenzando justo sus vidas, que sean enteramente de Jesús, y no solamente ellos, sino también nosotros, que no estamos en la aurora, pero estamos más allá del mediodía, vamos a decir, y algunos ya en el atardecer. Pero bueno, en cualquier momento de nuestras vidas podemos ser de Jesús y que seamos de Jesús. Bueno, hermano, en esta mañana, sin más preámbulo, voy a hablar de un tema que creo que nos toca a todos y más nosotros que nos decimos reformadores. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma, y que dentro de sus principios tiene una forma de comer, de vestir, de dormir, y que no son iguales a la del mundo, o que no deberían ser iguales a la del mundo. Y es un tema por el cual yo creo que es primordial, y es porque es el punto por el cual entró el pecado. Y quizás en otra oportunidad yo había leído estos párrafos y no me habían llamado tanto la atención, pero me acuerdo que esto llamó mi atención de una manera más fuerte una vez que la hermana Daisy por Zoom estaba leyendo un párrafo y yo seguí leyendo el tema de que ella estaba tratando, y la verdad que a mí me llamó mucho la atención y me encontré con cosas que quizás lo había leído en algún momento, pero no le había tomado la atención debida. Y el tema es la temperancia. Temperancia. ¿Qué entienden ustedes por ser temperante? O lo contrario, intemperante. Equilibrado, ¿no? Sería un sinónimo. Temperancia también tiene que ver con templanza, con el dominio propio, que la Biblia lo llama como templanza, que es uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio. Pero bueno, vamos a ver cómo lo define la Real Academia de la Lengua Española, que dice cualidad de, bueno, eso es lo contrario, intemperancia. Vamos a comenzar por ahí. Cualidad de intemperante, que carece de templanza, sobriedad o moderación.
Una persona intemperante es una persona que carece de templanza, sobriedad o moderación. Y la temperancia es lo contrario, ser sobrio, moderado, equitativo. Y la hermana White trata bastante este tema, sobre todo en el libro El régimen alimenticio, y dice cosas que yo creo que, hermanos, nos van a hacer despertar y deberíamos hacernos despertar, porque nosotros estamos, como cantaban los niños, dice que el camino del cristiano es como ¿qué? Como la luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y entonces nosotros en este tema, según mi punto de vista, nos hemos quedado estancados en un punto. Y eso también, como ya lo veremos, es pecado. ¿Tiene que ver la alimentación con la perfección del carácter? ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene que ver lo que comemos, cómo comemos, a las horas que comemos, cómo dormimos, cómo trabajamos, con la perfección del carácter? ¿Tiene que ver eso con nuestra salvación o no? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver entonces lo que dice la hermana Juan. Dice, la templanza en todo, tiene que ver con nuestra reintegración en el Edén más de lo que los hombres se imaginan. Más de lo que nosotros imaginamos. Tiene que ver con nuestra reintegración al Edén. ¿Y cuál es el propósito de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito del plan de salvación? No es que el ser humano vuelva a ser lo que era cuando salió de la mano de Dios, cuando fue creado, ser reintegrado a esa perfección. Entonces dice que eso tiene mucho más que ver que lo que muchas veces pensamos. La temperancia. La hermana Joy dice que la temperancia es pecado, que un quebrantamiento de la ley física es lo mismo que quebrantar la ley moral, y que la intemperancia es pecado y lo físico afecta a lo espiritual. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, peca contra Dios. El ser humano que es descuidado en su salud física, ¿qué dice aquí? Peca contra Dios. Es como si violara, disculpe, es como si violara uno de los mandamientos de la ley moral. Lo mismo, peca contra Dios. Muchos que profesan amar a Jesucristo no manifiestan la debida reverencia y el debido respeto hacia aquel que dio su vida para salvarlos de la muerte eterna. Él no es reverenciado, no es respetado o reconocido. Esto se manifiesta en el perjuicio que ellos infieren a su propio cuerpo al violar la ley de su ser. Y llegamos entonces aquí a un punto. Nuestro ser, el ser humano, nuestra parte física como nuestra parte espiritual, está regida por leyes. ¿Sí o no? ¿Y cuáles son esas leyes? Alguien, dígame una ley. Una ley que rige nuestro ser físico. Una buena alimentación. Alimentación. ¿Qué más? Respirar bien. El sueño. El ejercicio. Estamos hechos no a lo loco. El ser humano no es una cosa que Dios todo ahí que se haga, no. Eso fue algo planeado. Ya el salmista lo dijo, todo estaba escrito en tu libro, sin faltar ninguna de ellas. Entonces, si el ser humano fue hecho de una manera tan perfecta, también es claro y lógico entender de que está su vida sometida a leyes. Y hay un párrafo que a mí me llamó mucho la atención, porque nosotros como cristianos que esperamos la segunda venida del Señor Jesús y la transformación antes de pasar al mundo venidero, estamos anhelando, dice, la inmortalidad, ¿no? Muchas veces anhelando ser inmortales, muchas veces tenemos miedo a la muerte. Y el deseo de cada persona es llegar al cielo para no tener nunca más la muerte como algo en su mente. Y hablando de eso, dice la hermana White que muchos de nosotros que anhelamos la inmortalidad, que anhelamos la perfección cuando el Señor Jesús venga, vivimos una vida de tal manera en este mundo que es como si negáramos lo que realmente creemos. Ok, ahora lo voy a leer el párrafo. Esto.
Dice ahora la consecuencia de ser intemperantes. Una transgresión constante de la ley de la naturaleza es una transgresión constante de la ley de Dios. El peso actual del sufrimiento y la angustia que vemos por doquiera, la actual deformidad, la decrepitud. ¿Qué significa eso, la decrepitud? Decrépito. Ajá, una persona que tiene 40 años, que tiene 50 años y ya parece que tiene 60, 65 años. ¿Por qué? Por sus malos hábitos. Enfermedad e imbecilidad que hoy en día inundan al mundo. Cuando la hermana Juay habla de eso, de invencibilidad, ¿a qué usted cree que se refiere? Imbecilidad. Atrofia mental. Cerebral, a nivel... Las capacidades menguan, pero y también yo pienso que, por ejemplo, niños que nacen con síndrome de Down, personas que no son capaces de mantener una idea clara. Entonces todo esto se debe a la herencia, a la ley de la herencia que llevan de padres a hijos. En comparación de lo que podía ser y de lo que Dios se propuso que fueran, hacen de este mundo un leprosario y la actual generación es débil en potencia mental, moral y física. ¿Es así o no es así? Muchas veces se nos vende la idea, o en las escuelas se vende la idea, no, es que venimos de venimos de un ser humano en condiciones prácticamente animal hacia lo que somos hoy. Es al revés. No ha habido ninguna evolución, ha habido una involución. Venimos de una raza perfecta, de gente que hicieron una torre sin tener, ¿qué? ¿Qué no tenían? ¿Qué no tenían ellos? Sin tener grúa, sin tener martillo eléctrico, sin tener sierra, sin tener que se tienen hoy, que hacen la vida mucho más fácil, sin tener ordenadores. Sí, tenían herramientas, pero rudimentarias. Porque ahí no existía la técnica todavía. Conocía la ley de la gravedad. Hermano Samuel, no lo sabemos, porque hay cosas que los mismos científicos dicen, esto no se puede hacer a mano. Yo creo que sí, hermano Vittorio, no solamente a mano, porque yo no me refiero a que lo hayan hecho a mano, pero no sabemos el tipo de instrumento que utilizamos, pero en nuestra época, nosotros, el ser humano maneja materiales que sería impensable, en ese tiempo no existían. Entonces la técnica no era la misma, o sea, a lo que me refiero, si pudieron hacer un rascacielos, que hoy se toma el ser humano con todo lo que tiene, bastante tiempo en hacerlo, y que Dios vio que la intención de ellos era única y que lo iban a lograr, y por eso paró la construcción, era porque eran personas capaces. Y la capacidad de los hombres antes del diluvio no es nada comparada con la de hoy. Dicen potencia mental, moral y física. Estamos hablando antes del diluvio, después no. Pero antes del diluvio, antes diluvianos había. Descendientes de antes diluvianos. Descendientes de antes diluvianos. Y uno dice, ¿cómo pudieron hacer la pirámide de Egipto, por ejemplo? Pero que nosotros nos estamos imaginando al hombre, estamos comparando al hombre de hoy con el hombre de aquel tiempo. Y en estatura no era lo mismo. En vigor tampoco era lo mismo, ni en capacidad mental. Entonces, no ha sido una evolución, sino una involución. Y toda esta miseria es causa de nuestros malos hábitos. Toda esta miseria se ha acumulado de generación en generación debido a que los hombres caídos quieren violar la ley de Dios. Pecados, oigan esto, hermano, esto a mí me hizo temblar cuando yo lo leí. Pecados de la mayor magnitud se cometen por medio de la complacencia y el apetito pervertido. Pecados de la mayor magnitud se cometen por medio de la complacencia del apetito pervertido. No debe ser alcohol mismo. Sí, pero claro, nosotros no bebemos alcohol. Nosotros no bebemos alcohol, pero por las mezclas que hacemos podemos producir alcohol. Podemos producir alcohol y lo que más me llama a mí la atención de este tema es que lo que buscamos nosotros como cristianos, como adventistas, es la perfección del carácter. Es entender los temas que nos llevarán a que nosotros seamos idóneos para el cielo. Y la hermana White dice aquí en el libro que por un régimen alimenticio malsano o por un régimen intemperante, nosotros nos hacemos, o sea, no podemos alcanzar la perfección del carácter.
con un régimen alimenticio malsano. Siendo intemperantes no podemos alcanzar la profesión del carácter. Lo leeremos más adelante. La excesiva complacencia. Ahora viene porque estamos hablando de temperancia. ¿Y temperancia qué era lo que decíamos que era? Templanza, moderación, equilibrio. Entonces aquí vamos a hablar de lo contrario. La excesiva complacencia en el comer, beber y dormir, así como las cosas que se miran, es pecado. Es pecado, así de claro. La excesiva complacencia. Y yo hago una pregunta. ¿Alguna vez nosotros no hemos tenido exceso en la alimentación? ¿Hemos comido realmente porque tenemos hambre? ¿Por una necesidad, para suplir una necesidad y cubrir una necesidad nutritiva? No, muchas veces no. Porque a veces no han pasado 2 horas o 1 hora y media y ya estamos echándole al estómago. ¿Y eso no es intemperancia? Claro, totalmente. Y lo que más fuerte, ¿eso no es pecado? Es pecado. Dios señala el pecado de la complacencia y estamos hablando no solo en el comer, en el dormir, en el trabajo, todo lo que es excesivo, todo eso es intemperancia y por consecuencia es pecado. Pecados de la mayor magnitud. Cuando yo leí eso, o sea, ¿qué cosas, qué prácticas en nuestra manera de comer, beber, dormir y trabajar pueden llevarnos a nosotros a cometer pecado en la mayor magnitud? O sea, porque eso se ve un poco exagerado. O sea, porque yo, acabando de comer, luego me coma un postrecito, o porque yo mezcle naranja con manzana o lo que sea, queso con una fruta, ¿eso me va a llevar a mí a cometer pecado de mayor magnitud? Parece un poco exagerado, ¿no? Tener el estómago irritado, mente embotada. Parece un poco exagerado, pero no es así. Pecados de la mayor magnitud se cometen por la complacencia del apetito pervertido. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado debido a la continua complacencia que la lujuria perniciosa hace. Un cuerpo enfermo, oigan esto, y un intelecto desordenado debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. Imposibles. La santificación del cuerpo y del espíritu se hacen imposibles cuando ¿qué? Cuando somos intemperantes. Perdón. ¿Y qué estamos buscando nosotros? La perfección del carácter y del espíritu. Se hacen imposibles, dice la perfección, cuando nosotros somos desordenados y porque el desenfreno y la intemperancia, ¿qué producen? La enfermedad. Producen la enfermedad. Gracias. Y la enfermedad, cuando uno está enfermo, ¿ustedes creen que está en condiciones de entender las verdades espirituales? Está en condiciones de entender que muchas veces ni siquiera una idea surge, cuesta, cuando uno tiene la mente atrofiada. Hay una frase que la hermana Joy menciona aquí que dice, a estómago lleno, cerebro embotado. Así mismo, a estómago lleno, cerebro embotado. Y ella dice que en el día sábado, especial en el día sábado, no se debería preparar ni mayor cantidad, ni mayor variedad de alimentos que el que se toman en los días comunes. Al contrario, debería ser menos la ingesta para que la mente esté despejada y preparada para recibir las verdades espirituales que conlleva en ese tiempo del sábado. Pero muchas veces sobrecargamos el estómago de tal variedad y cantidad de alimentos que cuando llegamos aquí a la iglesia. Cuando llegamos aquí a la iglesia y se predica, puede presentarse la verdad más solemne, la verdad más preciosa, y no se aprecia en lo absoluto. ¿Por qué? Porque el cerebro está ocupado en otra cosa. ¿En qué está ocupado? En una digestión pesada, lenta y pesada. Sí, porque el tema de la intemperancia es eso, que nos volvemos, puede llegar a ser un dios, el apetito. Exactamente, puede convertirse en un dios. ¿Y qué leímos en el versículo de 1 Corintios 1:31? Si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. ¿Es para nuestra satisfacción o es para gloria de Dios?
¿Comemos para nuestra satisfacción o comemos para tener mentes sanas, cuerpos sanos que sean y que sirvan para la gloria de Dios? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y hay una frase que leí yo en una matutina, porque muchas veces nosotros cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas de salud, nos quejamos. Y muchas veces hasta culpamos a Dios, porque tú no haces nada, tienes el poder y no haces nada. Cuando lo que estamos recibiendo es el resultado de nuestro mal hacer. Y que en relación a las pruebas decía que la corona es para los guerreros y el descanso ¿para quién? ¿Para quién es el descanso? Para los cansados. Entonces, si nosotros queremos descansar y si nosotros queremos recibir la corona, tenemos primero que pasar por eso. Tenemos que pasar por las pruebas, por el trabajo duro y ser, como dice, como le dijo Josué, esfuérzate, sé muy valiente. Y para esto muchas veces cada uno tiene su lucha. El apetito para mí puede ser que no sea una lucha, pero para otros sí. Entonces cada uno en el área que sea su lucha tiene que esforzarse, porque la santificación no se logra por un esfuerzo que de vez en cuando se haga. Lo dice la hermana White. O sea, eso no es una cuestión de que yo de vez en cuando lo intento y de vez en cuando me esfuerzo. No, es por una cuestión constante. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Por esta causa yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo un heraldo, sea desechado. Entonces eso significa que tiene que haber una disciplina regia y constante, porque si nos movemos por los apetitos, nunca llegaremos al cielo. Y hay algo que a mí me llamó la atención. ¿Ustedes creen que nosotros los seres humanos tenemos cierto dominio o no sobre la vida? Sobre nuestra vida física. ¿Tenemos nosotros cierto dominio o podemos, vamos, para entenderlo mejor, podemos nosotros acelerar o acortar la muerte? ¿Sí o no? ¿Alguien puede acelerar su muerte por sus hábitos? ¿Por sus malos hábitos? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque yo he conocido personas que han muerto, y lo digo tristemente, mi papá no supo dominar sus apetitos. No supo dominar sus apetitos. Mi papá era diabético y lo sabía. Lo sabía con mucho tiempo, pero él nunca se cuidó. Ni nunca dejó de comer lo que a él le gustaba, aunque le hiciera daño. Y eso hizo que él muriera con 50 y pico de años. No tenía ni 60 años cuando murió. Y entonces, eso puede pasar. Y sí, la hermana Juárez lo dice, tenemos cierto dominio sobre nuestras vidas en la medida en que nuestros hábitos y apetitos estén sometidos a la voluntad de Dios. En esa medida tenemos cierto dominio sobre nuestras vidas. Porque si nosotros vivimos de una manera descontrolada, desenfrenada, complaciendo todos nuestros apetitos, sabiendo que cómo comemos o cómo trabajamos o descansamos afecta a nuestra salud, entonces eso se va a ver reflejado en una mala salud y que puede llevar como resultado final a la muerte. Y tendremos que dar cuenta, porque este cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Y ustedes creen que un cuerpo enfermo puede ser templo del Espíritu Santo? Una mente atrofiada por malos hábitos, ¿puede el Espíritu Santo morar ahí y hacer una obra? Es que aunque quiera, el Espíritu Santo está dispuesto y Dios está dispuesto a darlo, mucho más que los padres le querramos dar buenas cosas a nuestros hijos. Pero si no hacemos de nuestra parte, no lo vamos a lograr. Dice, la acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y de la mente resulta en felicidad. ¿Ustedes creen cuál es la clave de la felicidad? O sea, ¿tener dinero nos hace felices? Yo estoy hablando de una felicidad plena. De una felicidad plena. Pero yo creo que una felicidad plena se puede tener sin tener dinero. Si tú gozas de salud, no hay cosa mejor que esa. No hay mejor bien que tener salud. Enfermo y un pobre sano va a ser mucho más feliz. Entonces dice que la acción armoniosa y saludable de toda la facultad del cuerpo y de la mente
acción armoniosa y saludable, promueve la felicidad o resulta en felicidad. Y cuanto más elevadas y refinadas las facultades, más pura es la felicidad. Entonces todos queremos ser felices, ¿no? Pero muchas veces queremos ser felices, pero no estamos dispuestos a seguir los principios que ya hemos conocido. Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Y es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios misericordiosamente nos ha dado. Y aquí, hermano, no vamos a parar. Aquí no vamos a parar. Y yo creo que este es el punto de que tenemos nosotros que pensar. Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Y es un deber sagrado vivir de acuerdo a la luz que Dios en su misericordia nos ha dado. Yo hago la pregunta. La luz de la Reforma Pro Salud, ¿cuántos años tiene? 150. Más de 150 años. Y como es un deber sagrado, como dice aquí, ¿cuánto hemos nosotros progresado en esa luz? ¿Cuánto hemos progresado en esa luz? ¿Puedo hacer una reflexión? No, yo quiero que los hermanos piensen, ¿cuánto hemos progresado en esa luz? Porque esto fue lo que me hizo a mí pensar muchísimo, muchísimo. Bueno, habíamos comenzado a ser vegano hace un tiempo atrás y yo dejé de ser vegano. Y volví a comer huevo, leche. Bueno, leche nunca he comido, pero huevo y queso sí. Y yo, después que leí esto, dije, más nunca más. Nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque si en la luz que Dios en su misericordia ha dado, nosotros no estamos dispuestos a vivirla, ¿recibiremos más luz? ¿O seremos responsables de esa luz? Y sobre todo lo que a mí me ha hecho volver es el hecho de que yo digo, yo como cristiano lo que quiero es la perfección del carácter. Lo que quiero es llegar a ser salvo, a comprender la verdad, a vivir la verdad y a que en mí se obre la transformación necesaria para yo recibir al Señor en paz cuando venga su segunda venida. Y si un alimento, como dice la hermana Huay, que no debería ser ni considerado como alimento, el queso, me va a hacer a mí que yo no llegue a ese objetivo, yo digo, no. Yo personalmente no, eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. Y entonces hay que seguir creciendo en esa luz. ¿No? Con esto no quiero que nadie se sienta ofendido o acusar a lo que no lo han comprendido, pero yo creo que deberíamos ir progresando a medida que recibamos la luz. Porque esto no se trata de simplemente de comer o no comer, se trata de perderse o salvarse, según mi punto de vista. Se trata de perfeccionar el carácter, de que nuestro carácter sea óptimo para ir al cielo o no. Porque es que lo dice claro, cuando yo leí esto dice que una manera de comer inadecuada te imposibilita a ti de lograr la perfección del carácter, de lograr la santidad. Se hacen imposibles, dice aquí. Entonces, si eso va a hacer que yo me pierda, pues yo decido no hacerlo. Y aunque me guste, porque sí, no lo voy a negar, gusta, pero es porque tenemos el apetito mal acostumbrado. Si cerramos nuestros ojos a la luz por temor de ver nuestros errores, que no estamos dispuestos a abandonar, nuestros pecados no resultan disminuidos, sino aumentados. Si uno se aparta de la luz en un caso, será descuidado en otro. Es tan pecaminoso violar la ley de nuestro ser como violar uno de los mandamientos. Porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos más de lo que le amamos a Él. ¿Cómo podemos decir eso? Amar al Señor con toda nuestra mente, nuestra fuerza, cuando hay cosas que no podemos dejar. Hay cosas que nos impiden avanzar en la luz que hemos recibido. Y esto no es un tema, no es una luz nueva. Como ya dijo el hermano, hace más de 100 y pico de años que se dio. Y la reforma, como dice la hermana White, es progresiva. No se puede estancar.
No podemos llegar a un punto, bueno, yo llego hasta aquí y como esto me gusta mucho, no lo dejo. No, porque no estamos demostrando que amamos a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Estamos disminuyendo diariamente nuestra fuerza para glorificar a Dios cuando Él exige toda nuestra fuerza, toda nuestra mente. Por medio de nuestros malos hábitos, estamos disminuyendo el dominio que tenemos de la vida. Y sin embargo, estamos profesando ser seguidores de Cristo, preparándonos para el toque final de la inmortalidad. Entonces estamos profesando que nos estamos preparando para cuando el Señor Jesús venga, su segunda venida, y seamos perfeccionados con el toque final de la inmortalidad, mientras con nuestros hábitos estamos, ¿qué? Destruyendo esta maquinaria que debe estar en las condiciones más perfectas para recibir la verdad, las cosas espirituales que se disciernen de manera espiritual y con una mente clara y un juicio sano. Yo creo que deberíamos pensar en esto y que el Señor nos ayude. El hombre fue creado, esto también, el hombre fue creado para ser la contraparte de Dios. ¿Fue creado cómo? A imagen y semejanza de Dios. Para representar a Dios fue creado. Este hecho, el hecho de que fuimos creados para representar a Dios, debería impresionar nuestras mentes y llevarnos a dejar nuestros hábitos intemperantes y vivir para agradar a Dios. ¿Usted cree que cualquier cosa representar a Dios? ¿Es cualquier cosa representar a Dios? Un ser perfecto, un Dios santo, un Dios ordenado. ¿Ustedes creen que con cuerpos enfermos y mentes atrofiadas se puede representar a Dios bien ante el mundo? O la pregunta más profunda, ¿ustedes creen que Dios aceptará tal representación o nos reconocerá a nosotros como dignos representantes de Él cuando estamos ofreciendo por nuestros malos hábitos un cuerpo y una mente no en condiciones adecuadas para representarlo a Él dignamente? No lo va a aceptar. Porque si nosotros tenemos la luz y no la vivimos, ya no es culpa de Dios, es culpa nuestra. La luz está y deberíamos ir avanzando en esa luz. La santificación de nuestros apetitos, la santificación de nuestros apetitos, el mayor obstáculo para nuestro progreso intelectual y la santificación del alma. El mayor obstáculo no son las enemistades entre hermanos, no es el chisme. El mayor obstáculo, pero no es el mayor obstáculo. El mayor obstáculo, dice, para que nosotros logremos el progreso intelectual y la santificación es la complacencia del apetito. El mayor obstáculo. Y uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser eso? ¿Es así o no es así? Porque el apetito no es solo el comer. La intemperancia no es solo en el comer. Lo que vemos, lo que oímos, a qué hora dormimos, cómo muchas veces el exceso también de descanso, la holgazanería, todo eso tiene que ver. Entonces que el Señor nos ayude a que podamos pensar en esto. Si esto es un obstáculo y no cualquier obstáculo, hay que quitarlo en medio. Si realmente nosotros queremos salvarnos, ¿no? Si realmente queremos salvarnos, hay que quitar del medio este obstáculo. La página 51 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. 51, párrafo 1. Léanse. Dice, hermano mío, hermana mía, tiene usted una obra que hacer que nadie puede hacer por usted. Despierte de su letargo y Cristo le dará vida. Cambie su forma de vivir, de comer, de beber, de trabajar. La parte integral, ¿no? Mientras siga viviendo de la manera que lo ha hecho durante años, no podrá discernir claramente las cosas sagradas de las eternas. Mientras sigamos viviendo de la manera que lo hemos hecho durante años, dice aquí, no podremos discernir claramente las cosas sagradas de las eternas. Sus sensibilidades resultan embotadas y su intelecto enternebrecido. No ha estado creciendo en la gracia y el conocimiento de la verdad, como ha sido su privilegio hacerlo. Y la pregunta es, ¿hemos estado nosotros creciendo en el conocimiento y la gracia de la verdad? ¿Hemos estado viviendo a la altura de la luz que hemos recibido? ¿Como es nuestro privilegio hacerlo? ¿Como es nuestro deber hacerlo?
no ha estado aumentando su espiritualidad, sino ha estado entenebreciéndose más y más. El hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen de Dios y destinado a ser una contraparte de Dios, lo que decíamos. El hombre es un ser muy querido para Dios, porque fue formado en su propia imagen. Este hecho debe impresionarnos con la importancia de enseñar por precepto y por ejemplo el pecado de contaminar por la indulgencia del apetito o cualquier otra práctica pecaminosa el cuerpo que está destinado a ser representante de Dios ante el mundo. El cuerpo está destinado a ser representante de Dios ante el mundo. Y nosotros, ¿cuál es el deber nuestro? Predicar por precepto y por ejemplo, que vivimos a la altura de la luz que hemos recibido, de que queremos agradar a Dios, de que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, no lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Eso debería ser nuestro mayor deseo. Y con esto acabo. La hermana Guay, hablando de cómo se comían en algunos congresos, que dice que se preparaba una comida suculenta y llena de todo tipo de mezclas, y cuando la gente llegaba a la predicación, no apreciaba nada de la verdad. Y ella dice que la mantequilla es estimulante. La mantequilla, la carne ya sabemos que sí. La mantequilla es estimulante y es tan perjudicado el estómago y pervertido el gusto. Los nervios sensitivos del cerebro. ¿Qué es el cerebro? La ciudadela de todo esto, de donde se mandan todas las informaciones, todas las órdenes. Dice, los nervios sensitivos del cerebro han sido entorpecidos y el apetito animal fortalecido a expensas de las facultades morales e intelectuales. Estas facultades superiores, que son las que deben gobernar, han estado debilitándose, de manera que las cosas eternas no han sido discernidas. Una parálisis ha entorpecido lo espiritual y emocional. Una parálisis. Satanás ha triunfado al ver cuán fácilmente puede llegar por medio del apetito y controlar a los hombres y las mujeres de inteligencia destinados por el Creador a hacer una obra buena y grande. Por medio del apetito, Satanás dice que ha sido muy fácil. O sea, ¿ves qué fácil controlarnos a nosotros cuando hemos sido destinados a una obra buena y grande? Y esto, hermano, quédense con esto y quiero que piensen. Es imposible que los intemperantes valoren la expiación. Imposible. Es imposible que los intemperantes valoren la expiación. Y si no valoramos la expiación, estamos perdidos. Estamos perdidos porque no hay otro nombre en nuestra tierra dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y si no valoramos ese sacrificio, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y si no valoramos lo que se está realizando en el cielo ahora mismo, que de eso depende nuestra salvación, nuestra perdición, por eso yo creo que esto es un tema que no es cualquier tema. Un tema del que depende la salvación o la perdición, de que depende de que logremos la victoria sobre el pecado y que seamos inmortales y vivamos para siempre felices en el cielo o no. Es imposible que los intemperantes valoren la expiación. Los intemperantes no pueden ser susceptibles a las influencias santificadoras de la verdad. ¿Saben lo que es eso? O sea, yo puedo leer lo más sublime, lo más sagrado, escuchar el sermón más sagrado, que toque directamente a lo que a mí me está haciendo falta y quedarme tal cual, por ser intemperante. No ser susceptible, ser como un bloque de hielo ante la verdad, ante las cosas que debemos cambiar, simplemente por ser intemperantes, por no ser templados, por no tener dominio propio, por dejarnos vencer por el apetito en cualquiera de sus manifestaciones. Podemos perder la vida eterna. ¿Y vale la pena? Menuda transacción, ¿no? ¿Vale la pena por yo vivir aquí una vida de 50, 70 años, comiendo como quiera, durmiendo como quiera, trabajando como quiera, haciendo lo que yo quiera? Perder la inmortalidad. Una vida que se mide con la vida de Dios. Yo creo que no, hermanos, no vale la pena. Que el Señor nos ayude a comprender
Y no solo comprender, sino avanzar en la verdad. Avanzar en la verdad. Y lo más importante, porque yo creo que detrás de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y nuestro deber está el meollo profundo, es el amor. Es el amor. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? ¿Cuánto valoramos su sacrificio? ¿Cuánto ha logrado? ¿Qué impresión ha logrado en mí es la expiación, el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho? Porque si eso ha logrado la impresión que debería haber logrado, no estimaremos nada como un sacrificio. Ni el comer, ni el beber, ni el trabajo, nada en este mundo. Como el apóstol Pablo dijo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Ni el ser educado a los pies de Gamaliel, ni ser fariseo de fariseo, ni ser judío de judío, ni ser una persona versada en las letras y conocimiento de otros idiomas. Todo lo puso a un lado por ganar a Jesús, por ser parte de ese reino. Y nosotros nos quedaremos estancados en este tema de la reforma pro salud hasta donde hemos llegado, o seguiremos avanzando para que el Señor logre esa perfección, logre llevarnos de nuevo al Edén, restaurarnos. Que el Señor nos ayude a meditar y que podamos realmente tomar las decisiones. Si el asunto de comer o el beber o el cualquier otra cosa nos impide a nosotros llegar a ser como el Señor Jesús, ante esta pregunta, cada uno tome su decisión. Pero yo creo que vale la pena quitarlo del medio con la ayuda de Dios, porque no vamos a decir que nosotros somos lo que lo vamos a hacer, pero hay cosas que nos cuestan, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr que el Señor nos ayude a seguir avanzando. Porque muchas veces dentro de la iglesia vemos a los hermanos que son veganos como unos extremistas. Mira, esto no come carne, no come esto, no come lo otro. Esto ya es un extremo. Está llegando al extremo. No sé cómo lo ve cada uno, pero yo lo veo desde el punto de vista espiritual. No solamente yo lo veo por la salud. Y más cuando yo he leído estas cosas. Si queremos avanzar, si no queremos tener la mente embotada, y tenemos un ejemplo grandioso en lo que fue el ejemplo de Daniel y sus compañeros. ¿Cómo lo encontraron? 10 veces más. ¿Y qué régimen llevaron ellos a cabo durante esos días de prueba? ¿Qué régimen llevaron a cabo? ¿Tiene que ver el régimen con la capacidad para entender las cosas espirituales? Tiene que ver. Que el Señor nos ayude a meditar en esto y que podamos, como dice en Proverbios 23:2, si tenemos gran apetito, pongamos cuchillo. Pongamos cuchillos, refrenemos nuestros apetitos y que el Señor nos ayude a que podamos lograr lo que es más importante, que es la perfección del carácter. Es lo único que pasará de este mundo al mundo eterno, que sea para gloria y honra de Dios y para beneficio de la iglesia. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a recogerla. ¿Quién la recoge? ¿Con esto? No, está la bolsa que pone. Vale. Mientras buscamos en nuestro seminario el himno 189. 186. Soy a las naves, todas para Cristo, Él lo vas a ver. Caen, 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 oiganlas caer. Todas para Cristo, Él lo vas a ver. En tus corazones brillen cual la luz. Al dar los dones para el buen Jesús. Caen, caen, caen. Oiganlas caer. Todas para Cristo, Él lo va a saber. 186. Honra al hombre de valor. 186. 186. 186. ¿Sí? Honra al hombre de valor. Con tu obedecer. El mandato del Señor
tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Muchos yacen sin valor, Que pudieran ser nobles héroes del Señor, tan cual lo fue Daniel. A Daniel invita, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. En la lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. Daniel invita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Amén. Ahora vamos a postrarnos para orar. Y después la... no, que ore otro, que yo estoy acá. Daisy, por favor. Padre bendito que estás en el reino de los cielos, gracias Dios por las bendiciones, porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, podemos estar aquí en tu iglesia reunidos, aprendiendo muchísimo más de tu palabra, de los testimonios y de todo lo que tú nos tienes presentado, Dios, como tu evangelio. Gracias, Dios, por lo que tú nos has dejado, por la luz inspirada también a cada mío. Y hemos aprendido, Dios, que depende mucho nuestro comer, nuestro beber, nuestro vestir. En sí, toda la parte integral, Dios, de nuestro cuerpo, depende mucho que si nosotros llegaremos a tener un carácter perfeccionado o no. Y sabemos que lo único que nos llevaremos aquí es justamente nuestro carácter. Entonces te rogamos que tú nos ayudes a que seamos personas temperantes, Dios, que podamos ser fuertes con nosotros mismos, tener ese dominio propio. Y así, Padre mío, que nuestro ejemplo y nuestra vida sea un testimonio para las demás personas. Que así como los vieron a Daniel, a sus amigos, 10 veces mejor que aquellos que comían supuestamente la comida del rey, que era la mejor comida que ellos consideraban. Pero sin embargo, el régimen sencillo que pidieron estos 4 jóvenes fue justamente aquel régimen odioso que les dio más sabiduría, les dio más conocimiento y hasta los salía en el rostro, que se los veía muchísimo mejor que el resto. Y a nosotros también, Dios, ayúdanos a que podamos, nuestra salud, si está un poco quebrantada, Dios, se pueda restablecer. Y los que tengamos salud, Dios, la podamos mantener. Y los que somos padres y madres, que también podamos impartir estos conocimientos a nuestros hijos y que ellos puedan también ser unas personas saludables y ser unas personas de bien en este mundo. Gracias por todos tus cuidados. Perdónanos, oh Dios, todo lo que hacemos mal, todo lo que aún estamos errando y en lo que aún, oh Dios, somos intemperantes y no, quizás no tenemos la conciencia de vida de aquello que está mal o no le damos la importancia a Dios de vida, pero gracias, oh Dios, a la luz que tú nos das, sabemos que es algo de, bueno, digamos que debido a muerte, porque dependerá de eso también si podemos algún día vivir en las naciones celestiales. Cuídanos, Padre mío, y levántanos a cada uno con tu bendición, y que podamos ser una luz en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora tendremos la doxología final. Fija tus ojos en Cristo y luego la bendición. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
Amén. Ahora damos paso al hermano Francisco, pastor Francisco, que nos dará la bendición. Estamos reverentes para recibir la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Feliz sábado y bendiciones para todos los hermanos. Feliz sábado, hermano. Bendiga cada uno. Nuestra camarógrafa.